vamos a hablar sobre las cojeras y sobre cómo podremos en casa identificar qué le está ocurriendo a nuestro perrito, ¿vale? En cuanto a las cojeras, hay unas cojeras que son muy evidentes, en aquellas en las que el animal no apoya la pata, es una cojera que todos vamos a reconocer y cuando venís al veterinario nos decís, pues mira, no apoya la patita delantera derecha, pero hay otras cojeras que son bastante más sutiles. Lo único que sabemos es que nuestro animal no es el de siempre, que a lo mejor no quiere subir escaleras, que no quiere saltar, pero simplemente no podemos focalizar el dolor, no levanta la patita, no sabemos qué le está ocurriendo. De las patologías más comunes que vemos, ortopédicas, los problemas de rodilla, ¿vale? Pero ahora, con este examen que os voy a enseñar, lo que vamos a intentar es identificar si existe algún otro problema que sabemos que puede estar afectando a nuestro animal y que podamos nosotros localizar, ¿vale? Y tener un poquito más cuidado en casa antes de venir al veterinario. Cuando vayamos a hacer un examen físico a nuestro animal, lo primero que vamos a ver es la cabeza y el cuello, a ver si existe algo de dolor. Entonces le cogemos la cabecita, se la subimos y se la bajamos. El perro tendría que ser capaz de tocarse con la barbilla el pecho. Y luego hacemos movimientos laterales, ¿vale? No deberíamos de ver ningún tipo de dolor. Muchas veces el dolor no se expresa solo con vocalización, sino también si están jadeando y dejan de jadear, es un signo de dolor, o si, por ejemplo, se chupan los labios. Luego vamos a ver las extremidades anteriores. Lo que es muy importante es la simetría. Vamos a comparar las dos patitas y vamos a ver los carpos y los codos. Los carpos lo que buscamos es que tenga un buen movimiento de la articulación y que no haya dolor. Y lo mismo ocurre con la inflamación. Si vemos que tiene una bola o está inflamado, pues veremos que ahí existe un problema. Hacemos lo mismo con los codos. No debería haber ningún problema, ningún tipo de dolor. En cuanto a las patitas traseras, exactamente lo mismo. Tenemos 3 articulaciones, de las cuales la que más se afecta es la rodilla, pero también puede haber problemas en el tarso, por lo que vamos a hacer el movimiento del tarso completo y vamos a buscar si existe algún tipo de inflamación y compararla con la pata contralateral, y lo mismo hacemos con la rodilla y con la cadera. El 95% de las patologías aproximadamente que nosotros vemos en nuestra clínica están relacionadas con patologías de la rodilla, por lo que vais a ver que vuestro veterinario se va a centrar en las rodillas y el problema está en la extremidad posterior. Pero nunca nos podemos olvidar de las caderas ni de los deditos, que no haya ningún tipo de cuerpo extraño, que no se hayan cortado, que no haya sangre, porque ese motivo nos puede dar una cojera muy evidente y muy aguda. Este examen que os he enseñado es un examen muy breve, que os puede dar un poquito más de información, pero una vez que vengáis al veterinario nos podéis guiar un poquito a ver qué le pasa a vuestro perro y les podamos ayudar lo antes posible. Y si tienen alguna duda, aquí estamos para lo que necesiten.